Muy, pero muy buenos días a todos y cada uno de quienes están en este momento acompañándome en este precioso devocional. Quiero saludar a todos mis amigos en diferentes lugares del país y aún fuera del país, a todos los amigos que todos los días nos han venido siguiendo de una manera hermosa y preciosa, una fidelidad, más la amistad y la fidelidad que hace que nos unamos, así sea a través de los medios. Me he gozado viendo a muchos compañeros de ministerio en Cúcuta, los he visto allí, otros en otros lugares del país, en San Gil, aún aquí mismo en Bogotá, en Estados Unidos. Me he gozado viéndolos. Los medios y la situación, miren ustedes, han creado un nexo, un lazo, una cadena de unidad entre todos nosotros. Los saludo a todos. Yo sé que ellos también nos ven nuestro devocional. Los saludo a todos con un abrazo fraternal, con el gozo y la alegría que nos da el Señor. Oramos al Señor en esta mañana. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, Señor maravilloso, en quien hemos puesto nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Todo, Señor, está puesto en tus manos. De ti, Señor, y de nada ni de nadie más dependemos, solo de ti, Padre bueno. Hoy, como todos los días, Señor, háblanos a nuestra vida. Muéstranos, Señor, hasta dónde puedes ir tú, Señor, con cada uno de nosotros, lo que puedes hacer por cada uno, Señor. Y por todo eso te damos gracias, Padre bueno, Señor de la gloria. En tus manos quedamos a partir de este momento, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un cafecito de mañana, excelente, excelente. Cae muy bien, muy bien. Bueno, a mí siempre me gusta leer vidas de algunas personas, no solamente de personas creyentes, de hombres y mujeres que fueron o son maestros de la palabra, sino aún de la misma gente de nuestra historia, de nuestro país. Me gusta leer acerca de ellos, algunas personas a nivel mundial. Y estaba leyendo algo acerca de un hombre en Europa llamado George Mueller. George Mueller fue un hombre excepcional, fue un predicador, al mismo tiempo fue un hombre misionero, pero él tenía una característica, algo que lo caracterizaba a él, solamente a él, y era la fe en la provisión de su Padre, el Señor nuestro Dios. Una fe inquebrantable de saber que el Señor se encargaba de todas las cosas que él iniciaba en su tiempo. Es una persona que nació en el año 1805, murió a los 92, 93 años. Y fue un hombre excepcional en ese sentido. Esa fe en la provisión de Dios fue lo que lo llevó a él, a este hombre, George Mueller. Tú lo puedes buscar por internet. Esa fe fue la que lo llevó a él a ser un promotor incansable de hogares para niños desamparados. Y empezó con algo poquito, fue creciendo hasta llegar a tener lugares donde albergaba hasta 2,000 niños. Y les daban allí no solamente el cobijo, les daban también el alimento, les daban educación, los educaban, les daban su vestido, en fin. Pero la vida de este hombre fue una vida, sin lugar a dudas, excepcional y ejemplar. Un hombre de quien también aprendemos, porque nosotros aprendemos de la palabra y aprendemos del testimonio de todos y cada uno de los que están a nuestro alrededor. Aún de la persona que hace las cosas indebidamente, aprendemos cómo no hacer eso, porque vemos las consecuencias de lo que hace el malo. Entonces, hablándoles de este hombre, es curioso, porque
de muy joven, de muy niño, no fue una persona muy de acuerdo a las normas y a las leyes. En la juventud, en los 15, 16, 17 años, fue casi como llamamos hoy en día un delincuente juvenil. A los 16, 17 años robaba a las personas, hacía apuestas, era mentiroso, andaba en fraudes y en otras actividades, todas esas actividades ilícitas, tanto así que a los 17 años lo toman preso y va a parar a la cárcel por sus problemas, por sus delitos. El papá, queriendo pues darle, afanado por su estilo de vida, por su forma de vida, y queriendo darle una educación cristiana, lo matricula en una universidad para que él estudie algo que uno dice, bueno, ¿y cómo es que le va a interesar a un muchacho ese tema? El tema de las divinidades. Y lo matricula en una universidad y él entra y empieza a estudiar. Estando allí en la universidad, dice la historia que cualquier día unos amigos lo invitaron a una casa donde se reunían varios amigos y eran cristianos, jóvenes cristianos, se reunían en una casa, oraban, leían la palabra, lo que nosotros llamamos grupo bíblico, o nosotros lo llamamos en nuestra casa, en nuestra congregación, grupos familiares de oración. Lo invitaron y estando él allí en ese grupo familiar de adoración, dice el historiador que se despierta en él una curiosidad muy grande, curiosidad, no por decir gusto, no, sino una curiosidad por la palabra del Señor. Y esa curiosidad por la palabra del Señor fue la que al final lo llevó a él a dejar atrás esa vida licenciosa que él llevaba de licor, de fiestas, de juego, de mentiras, en fin. Entonces, por una parte, miren ustedes lo importante que es el grupo familiar de oración o el grupo bíblico en las casas. Es muy importante. A través de él podemos darle a conocer a muchas personas nuestra fe, darles a conocer la palabra del Señor, testimoniar de lo que el Señor hace, ha hecho y hará en nuestras vidas. Es un hombre que fue marcado por una reunión de esas. Lo interesante es que cuenta la historia, ya anciano, ya un hombre de 90, 91 años, un hombre con una vida ejemplar, una vida de servicio a la comunidad. Le pregunta, bueno, pero ¿cuál sería la clave de su éxito en la vida, en su vida espiritual? Y sobre todo para tener una vida llena de gozo, llena de felicidad. 91 años, 92 años, le pregunta, él muere a los 93 años. El Señor lo lleva hasta esa edad. Y el hombre dice, sí, dos claves que descubrí en la palabra del Señor. Y la vamos a ver en esta mañana. La primera clave que Él da a las personas. 1. Guardar una conciencia limpia todos los días. Todos los días, guardar una conciencia limpia, tratar de alejar de la mente, del pensamiento, todo aquello, pongámoslo entre comillas, sucio que puede llegar a nuestra mente, porque permanentemente a través de los medios, sobre todo hoy en la época moderna, está llegando mucha cosa, mucha basura que puede contaminar nuestra mente. Tenemos que escoger lo que cada uno de nosotros ve. Entonces él da un consejo, tener una conciencia limpia todos los días, tratar de hacerlo. Y eso lo podemos hacer solamente por la gracia, por la misericordia y por la obediencia al Señor. Si nosotros obedecemos al Señor, nuestra vida será tranquila, viviremos una vida tranquila, a pesar de las circunstancias que estén pasando. Entonces Él dice, hay que guardar una conciencia limpia, un pensamiento limpio todos los días. ¡Wow! ¡Qué bonito! Huir de aquellas cosas, huir de aquellas imágenes que no convienen, huir de aquellos conceptos y comentarios
groseros y absurdos que estamos escuchando permanentemente. Hay que huir de eso, cerrar el oído a eso y no dar importancia a aquellas cosas. Y eso lo podemos hacer nosotros por esa gracia, por esa misericordia que el Señor tiene con nosotros. La obediencia al Señor, eso hace que nosotros nos podamos alejar de todas esas cosas. Y en segundo lugar, la segunda clave, la primera clave, guardar una conciencia limpia todos los días. Y en segundo lugar, amar la palabra de Dios con todo el corazón, amarla, porque la palabra de Dios construye, la palabra de Dios edifica en nuestras vidas. Nosotros las respuestas a las preguntas, a las inquietudes que el mundo nos plantea, que la sociedad nos plantea, que cada situación en la vida nos plantea. Tenemos en la palabra las respuestas. ¡Wow! Entonces debemos amarla, la palabra del Señor, leerla todos los días, que no pase un día sin leer, así sea un versículo, y meditar en él, pensar en él, qué fue lo que el Señor quiso hacer. Adentrarnos un poco más en las historias de los personajes que tiene la Biblia. ¡Wow! Cuando uno entra y empieza a mirar la vida de algunas personas que están en la palabra del Señor, ¡wow! Uno se asombra y uno puede ver el curso de la vida de estas personas dentro del marco del mandato del Señor, y es maravilloso. Como también ve uno aquel malo que se rebela contra el Señor, hace lo malo a los ojos del Señor, y ver todo lo que le sucede. Entonces tenemos que leer la palabra todos los días, tenemos que orar todos los días tenemos que orar. Y ese conocer la palabra del Señor hace que nosotros nos sometamos, nos sujetemos voluntariamente a obedecerla. Esa es la maravilla que tiene la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos estas dos claves? Tener una conciencia limpia y amar la palabra del Señor todos los días. ¿Cómo lo hacemos? Estar preparados permanentemente para obedecer, para trabajar, para accionar todas las cosas, pero conforme a la palabra del Señor. Y otro consejo, dejar que el Señor obre en nuestras vidas. A veces nosotros como que queremos apretar las circunstancias, queremos de pronto querer hacer lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Para eso nosotros tenemos que permitir que el Señor obre permanentemente en nuestra, y Él obra en nuestras vidas, y Él obra todos los días. Debemos encomendar nuestra vida a la voluntad de Dios, así no la podamos entender. A veces no entendemos la voluntad de Dios. ¿Por qué me están pasando esto? Bueno, el Señor quiere que pases por ahí, o el Señor te saca de aquí y te pone allí. ¿Y por qué? Bueno, es la voluntad del Señor. Propósitos tiene el Señor que nosotros muchas veces no conocemos. Leamos una porción de la carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice: te exhorto ante todo a que se presenten ante Dios súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¡Wow! Ese tiene que ser un compromiso nuestro. Tenemos que orar. La misericordia del Señor es tan grande que alcanza a toda la humanidad. En segundo lugar, versículo 2 dice, hay que orar por los reyes y por los príncipes. No, pero yo cómo voy a orar por ese alcalde si a mí no me cae bien. Ese es ore por él, bendígalo, reclámelo para el Señor, pídale al Señor que en algún momento quizás de pronto te dé la gracia para que tú hables con él. Y sigue diciendo, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda reverencia a Dios y pureza.
porque esto es bueno y agradable ante Dios nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y se vuelvan al conocimiento de la verdad. A veces algunas personas, uno oye que alguien dice, ojalá que se muera y se vaya a lo profundo de los infiernos. Dios no quiere eso. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el malo se convierta de sus malos caminos. Eso es lo que el Señor dice. Sigamos leyendo. Versículos 5. Porque Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio llegó a su debido tiempo, de quien yo fui, está hablando Pablo, por ese Señor, por ese intermediario Jesucristo, dice, yo fui constituido predicador y apóstol suyo, y vine a ser maestro de los gentiles en la fe verdadera. Por lo tanto, quiero que los varones oren en todo lugar, alzando manos puras, sin ira ni maquinaciones. ¡Wow! Ese es el consejo del apóstol. La pregunta es, ¿será que podemos hacerlo? Si la palabra nos dice que debemos hacerlo, ¿será que podemos? ¿Será que podemos descubrir cuál es la promesa que el Señor realmente nos dejó a todos nosotros? Él nos prometió a nosotros superabundancia, sobreabundancia. Uno se pone a buscar en la palabra, en la escritura, esta palabra sobreabundancia de Dios y la encuentra. Deuteronomio 28:11. Deuteronomio 28:11 dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, que juró a tus padres que te había de dar. Ahí hay sobreabundancia. Dios es un Dios de sobreabundancia. Dios no es un Dios tacaño. Dios abunda y sobreabunda en todas las cosas. Romanos 5:20, porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, allí sobreabundará la gracia. ¡Wow! Dios no es Dios de cosas pequeñas. Dios es Dios de cosas grandes y maravillosas. Segunda carta a Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas suceden por causa de ustedes, para que mientras la gracia abunda mediante muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Dios obra en nosotros, mis amados, de formas que nosotros no entendemos muchas veces, no conocemos, no comprendemos, y Dios obra todos los días y a cada momento de tu vida. Eso no lo olvides. Dios no nos abandona a nosotros ni por un segundo. Iba a decir algo, bueno, ni por un segundo nos abandona el Señor. Él está permanentemente. Por eso nosotros tenemos que entregarnos a Él con plena confianza, como niños, como niños. Por eso el Señor compara, dice, sean como estos niños. El niño aquel que está en una piscina con su padre, el padre está en la piscina y el niño, el padre le dice, lánzate, lánzate. Y el niño se lanza porque confía en su papá, confía en su padre. Y el padre lo recibe, nunca lo va a dejar caer y que se ahogue. No, nunca. Ese es el Dios que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿La guardamos creyendo en ella? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. No ser oyentes, ¿cómo lo llamaríamos? Que les entra por un oído y les sale por el otro. No, la palabra hay que atraparla, guardarla en nuestro corazón, la palabra de Dios. Entonces, eso nos lleva a nosotros a proclamar la palabra, donde quiera que estemos. Si tú tienes la palabra en tu corazón, en cualquier momento tú la hablarás. Y a veces sin darte cuenta. A veces uno habla y dice, wow, pero ¿de dónde me salió eso tan bonito cuando le hablé a fulano que me pidió un consejo? ¡Wow! Yo me asombro cuando atiendo parejas, cuando atiendo matrimonios, hijos, familias. Me asombro al final yo digo, ¡wow! Eso que el Señor puso en mi corazón es tremendo, bonito, qué interesante. Ese es el Señor. Cuando la palabra está retenida en mi mente, guardada en mi mente, el Señor produce cosas maravillosas. ¿Proclamo yo la palabra? Yo le hablo a los demás. Mire, si no hubiera sido por estos amigos que llevaron a este hombre, a George Mueller, que lo invitan a una reunión de oración, a un grupo bíblico, a un grupo familiar de oración,
Este hombre no hubiera conocido las maravillas de Dios. ¡Wow! Miren lo importante que es. Y ese es un mandato, yo digo que es el 11º, el mandamiento número 11 que el Señor nos dejó. Ir, vayan, hablen, conviertan, bauticen y manden. Ese es un mandato del Señor y tenemos que hacerlo. Hacer la voluntad del Señor. Todos los días la pregunta, ¿hago yo la voluntad del Señor? Al final del día, hice la voluntad del Señor en todas las acciones de mi vida. Debemos confesar diariamente que el Señor es Señor de nuestra vida, que el Señor es Señor de nuestra casa, que el Señor es Señor de nuestro trabajo, que el Señor es Señor de nuestra congregación, que el Señor es Señor de mi vida. Hoy lo confesamos. Padre bueno, Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú no escatimas nada para que todos nosotros aprendamos de ti. Gracias por ello, Señor. Colocamos delante de ti algunas necesidades que tenemos, acompañado en oración de todos aquellos que en este momento están con nosotros acompañándonos. Señor, oramos por la vida de Natalia, que está en Europa, Dios. Allí se quedó atrapada, Padre, sin poder venir a su tierra. Señor, allí donde está, guárdala, cúbrela, Señor. Guarda su salud, pero sobre todas las cosas guarda su alma. Oramos a ti por Guillermo, por Amparo. Oramos a ti por Yolanda, por su esposo Jorge, Señor, por Miguel, por Selmira, por Giovanna, por Mauricio, por sus hijitos, Señor, por Yolanda Jiménez, Señor, por la abuela, por Jimenita, por sus hijos, por Ander, por Paula, Señor, por Carmen oramos, Señor, para que definitivamente esa operación salga adelante, todo salga adelante en su salud, Señor, por Lidia, Padre, por su enfermedad, Señor. Y te pedimos a ti por Colombia, aleja toda plaga de nuestro país, Señor. Levántanos, Señor. Somos casi 11 millones de creyentes en este país, clamando por Colombia, Padre. Clamamos a ti por el presidente, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, pero también dale autoridad en su palabra y en sus decisiones, Señor. Gracias te damos a ti por la vida de Jorge, por la vida de Moisés, de Dumar, Señor, por la vida de Quique, por la vida de la nena, por sus padres, por todos, Señor, aquellos que hemos creído en ti, Señor. Que nunca, Señor, falte el alimento en nuestras casas, pero sobre todo el alimento que viene de ti, tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que nos han acompañado hoy en este devocional. Bendícelos allí en su casa donde está. Señor, tú eres Dios de sobre y abundancia. Sobreabunde, Señor, sobreabunde en esas familias, en esas personas que están acompañándonos en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo a todos con la bendición de lo alto, con esa bendición de sobreabundancia. Y hoy es un día especial. Hoy es declarémoslo así, un día especial para el Señor. Dios les bendiga, mis amados, grande y ricamente. Buen día.